Y continuamos aquí en tu programa Torre Médica con otro invitado de casa. Estamos de manteles largos y sobre todo con un tema muy importante, el Día Mundial del Riñón, un tema también que nos compete a todos los que pertenecemos a Centro del Riñón Guadalajara. ¿Cómo estás, Ricardo Orozco? Muchas gracias. Bien, gracias por la invitación, Julio, Anaí. Es algo valioso, Ricardo, que como colegas tengamos la oportunidad de compartir información, porque aunque trabajemos en un mismo ambiente, en un mismo entorno, vemos las cosas desde perspectivas cada quien diferentes y le damos un ángulo distinto, pero intercambiamos opiniones clínicas, intercambiamos casos que de alguna manera nos permiten, pero también creo que nos hemos retroalimentado a lo largo de los años sobre conceptos muy claros, y tengo algo muy marcado desde el primer programa que tuvimos la oportunidad de participar en conjunto, donde dijiste: todo aquel paciente que no le hace caso a la enfermedad renal porque es indolora, Julio, eso no quiere decir que la enfermedad lo deje de atacar. Eso me quedó muy claro y creo que lo he adoptado como parte de mi quehacer profesional y ha resultado muy claro, porque al paciente como que le va empezando a cambiar en la cabeza ese concepto. Creo que hay que seguirlo haciendo, ¿no? Sí, yo siempre en la consulta doy hincapié a los pacientes, sobre todo familiares de pacientes que ya están detectados con enfermedad renal, de hacerse por lo menos un chequeo una vez al año. Obviamente ya hablaron en el segmento anterior de diabetes y hipertensión, pero hay otras muchas causas que nos producen enfermedad renal y pues que muchas veces no dan ningún síntoma. O sea, el paciente no necesariamente se va a hinchar de los pies, no va a sentir algún dolor, algún malestar. Y desafortunadamente se desarrolla una enfermedad renal que tarde que temprano, ya cuando nos arroja síntomas, es porque hay un daño crónico y ya lo podemos revertir o hacer algo por el paciente para mejorar su condición de sus riñones. Esa parte del escrutinio que de alguna manera a veces tenemos que llevarlo a la parte de la imagen, complementarlo en una buena evaluación. Siempre que llegan a ti, por ejemplo, los casos, Anaí, y no hablándote como radióloga, sino como médico en general, porque obviamente la gente recurre de repente a nosotros como por una segunda opinión, y a veces la opinión puede llegar a través de nuestras redes sociales, ya sea personales o las redes sociales oficiales. ¿Cómo decirle a la gente que haga algo más? Pues la verdad, desgraciadamente no tenemos cultura de prevención o de detección, ¿no? Pero sí es importante concientizarlos, sobre todo si tienen algún antecedente familiar, a que se chequen. Por ejemplo, yo encontré un dato muy interesante. Del 2011 al 2020, la enfermedad renal ya aparece como 10ª causa de mortalidad en México. Entonces, por ejemplo, ustedes, ambos nefrólogos, ¿qué pueden hacer como médicos nefrólogos o qué le pudieran decir a la sociedad? ¿En qué momento encontrar ese foco rojo para hacer una detección, para checarse, para concientizarlos en hacer prevención? Pues realmente no hay una edad así, yo dijera, a partir de los 30, 40 años empieza a checar los riñones, no. Yo creo que tiene que ser ya de una forma global en la población, que se adopte esta medida de detección oportuna desde la infancia. Porque me ha tocado ver pacientes que ya cuando trato de hacer un historial en retroactiva, te encuentras con que ya había datos de enfermedad renal 10, 15, 20 años atrás y nunca se dio tratamiento, nunca se llevó el seguimiento por un experto. Entonces yo siempre les invito igual a los pacientes que ya tienen enfermedad renal detectada y tienen hijos, pues empezar a hacer chequeos. Los chequeos en los niños son mucho más sencillos porque es nada más con un general de orina, buscar albúmina, una relación albúmina-creatinina en una muestra de orina y con eso se va monitorizando. Ya a veces cuando ya tienen unos 7, 8 años que ya puedan tolerar más una punción venosa para ver cómo están sus niveles de creatinina en sangre, pues también les hago una invitación a ellos. Pero pues creo que es una forma muy sencilla, relativamente barata. ¿Y no invasiva? No invasiva, de detectar de una forma oportuna la enfermedad renal. Sí hay algunos pacientes, algunas enfermedades del riñón que no se manifiestan tanto como la albuminuria o la proteinuria, pero son muy pocos los casos. La mayoría del grueso de la población siempre van a desarrollar proteínas, albúmina en la orina y subsecuentemente se empiezan a alterar los niveles en sangre de creatinina
Y obviamente a la par siempre debe estar un estudio de imagen. ¿Por qué? Porque pues tenemos enfermedades, por ejemplo, enfermedad renal poliquística, donde pues quizás a las 2/3 décadas de la vida de la persona no va a haber ningún síntoma, ningún malestar, pero si no se llevan ciertos cuidados o se inicia algún medicamento de forma oportuna, de los que se han demostrado actualmente que nos ayudan más a prolongar la vida de esos riñones con quistes, pues pasan desapercibidos y pues nos llegan a los 35, 40 años ya con una enfermedad renal, donde ya no podemos enlentecer tanto ese proceso. Digo, habrá enfermedades, y yo siempre se los digo a los pacientes, hay enfermedades donde desafortunadamente pues tenemos que ser sinceros con ellos y decirles, lo más que podemos hacer es enlentecer el proceso de daño a sus riñones. Sus riñones tarde que temprano van a llegar a una falla y va a requerir un tratamiento sustitutivo o un trasplante, que es la mejor opción. Pero obviamente no es lo mismo que esto suceda en 5 años a que suceda en 15, en 20 años. Quizás en ese tiempo ya pues tenemos alguna innovación que nos ayuda a dar otra opción de tratamiento. La enfermedad renal, estamos muy convencidos y luego somos un centro de captación de pacientes de diversas partes de la República y obviamente nos ha dado un golpe bajo en el sentido de que el número ha incrementado de manera tal que estamos rebasados médicamente. Digo, el tiempo de espera para una atención, si en el ámbito privado estamos rebasados, Ricardo, imagínate en el ámbito institucional. Si a nosotros de repente llegan en condiciones en las cuales ya no tenemos una alternativa más que ofrecerle, en las instituciones la llegada al servicio de nefrología ya se da de manera en la que el paciente no tiene ninguna alternativa más que ofrecerle un tratamiento de diálisis o hemodiálisis, o en los casos en los que se pueda darse o llevarse a cabo una tolerancia, una espera, pues buscarles un trasplante anticipado si lo permite el caso. Coincidimos que en tiempos de pandemia las cosas cambiaron de manera significativa, pero las enfermedades no dejaron de progresar. No. Y mucho paciente llegó descompensado solo para brindarles un tratamiento en diálisis. Por lo tanto, tenemos una obligación social. ¿Qué crees tú, Anaí, que debamos hacer nosotros a través de estos medios para fomentar una conciencia de prevención? Pues yo creo que no es solo un día mundial, sino todos los días tratar de enfatizar en checarse. Yo, por ejemplo, particularmente he visto experiencias, solo los pacientes con enfermedad poliquística que saben que la carga genética es muy importante, solo ellos se checan o dicen, bueno, voy a llevar a mi niño para ver si tiene ya la enfermedad o ya la ha presentado. Pero nada más en esos casos es cuando hacen prevención. Sin embargo, yo creo que todos debemos concientizarnos y en algún momento de nuestra vida, no nada más porque voy a hacer un check-up para un nuevo trabajo o por algún hallazgo, sino hacerlo de verdad como una rutina, decir, bueno, voy a hacer un chequeo médico anual para ver cómo estoy de salud. Y como comentaba Luis Arturo, tratar de cambiar nuestros hábitos, tanto alimenticios como hábitos de hacer ejercicio, pero desde ahorita, ¿no? No hasta que ya estamos enfermos o hasta que comenzamos a presentar síntomas. Es parte del fenómeno y creo que eso tenemos que dejarlo muy claro a la gente. Yo creo que enfermedades inmunológicas que también son causantes de insuficiencia renal, pero la parte más importante o la directriz es que el saber médico hacia la parte de la enfermedad renal tiene que globalizarse, tiene que crearse como una concepción muy clara y muy establecida de cuáles son los indicadores primarios. Y dijiste, proteínas en la orina o microalbúmina, que es el estándar de oro, en una sola muestra. Por eso en otros países a los niños desde preescolar están haciendo una evaluación en su primer periodo de entrada año con año, y el niño que es detectado con algo que sea sospechoso entra en una condición de régimen y vigilancia, porque puede que en uno de manera aislada, pero a lo mejor le van a estar haciendo de forma aleatoria para ver si vuelven a encontrar esa condición que esté ligada a algo de tipo autoinmunológico, algo genético que pudiera estarlo desarrollando. Por eso tenemos que despertar que la medicina o que la salud no es un gasto, ¿cierto? No, jamás va a ser un gasto, porque ya cuando se presentan las complicaciones de la enfermedad, entonces sí es un verdadero gasto. Es un verdadero gasto y pues desafortunadamente nos toca pacientes que, hablando de cuestiones monetarias, gastan una inmensidad de dinero
y aún así no restablecen su condición física previa o su condición de 3 o 5 o 10 años atrás. Entonces, la mejor manera es prevenir. Creo que el dinero que se pueda erogar en cuestiones de detección oportuna, de chequeo médico, de un monitoreo con una nutrióloga, todo eso jamás va a generar como un gasto o como un dinero mal erogado. El invertir en nuestra salud yo creo que forma parte de nuestra responsabilidad. Y yo lo digo frecuentemente a través de esta pantalla, crearle a la sociedad a través de medios como estos una responsabilidad en el que traducirles al español a un lenguaje fácil y sencillo a través de Torre Médica ha sido ya a lo largo de más de 5 años de tener este espacio para ustedes y obviamente entender que la salud, y hablando en particular de enfermedades catastróficas como es la insuficiencia renal, representa el cambiar el escenario para cambiar la progresión, para evitar que se convierta en un dolor de cabeza para la familia. Es parte importante de la sociedad, pero más la sociedad médica, que entendamos que la salud es algo en lo que tenemos que invertir de manera constante y que tenemos que tener una disciplina, así como lo es para la alimentación, y lo dijo Luis Arturo, para la evaluación periódica, año con año, pero de manera familiar. ¿Por qué? Forma parte de la rutina. Así como tú dices, es que vamos a ir a cambiar nuestro guardarropa, como algunas personas dicen, es que toca comprar ropa este año. Oiga, y no formaría parte de su cultura el irnos a hacer un chequeo médico, quizás básico, en la familia. Así como te vas a comprar un pantalón, una camisa y unos zapatos porque hace mucho que no te los compras. Esos pantalones, esos zapatos forman parte de tu cultura, la salud y la prevención, para que sigas usando esos pantalones, esos zapatos y esa camisa con la seguridad de que todo va bien en tu salud, ¿cierto? Exactamente. Yo creo que es parte importante. Te quedas en la sección de mesa de conclusiones. Gracias. Y continuamos con Torre Médica.